Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar en esta tarde con ustedes. Hoy, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, tenemos a uno de nuestros autores más relevantes de uno de los nuevos libros que tiene la Escuela Superior de Guerra, que lanzó en la anterior vigencia. Y es muy importante que en estos espacios podamos identificar cuáles fueron las tendencias, las motivaciones y ante todo los resultados y las conclusiones que traen estas investigaciones que en este momento están materializadas en un libro de investigación, por lo que en este momento le voy a dar la palabra al doctor Steven para que en principio se presente, nos cuente quién es, a qué se dedica en este momento y nos dé un abrebocas de lo que es su libro Contextualización del ciberespacio humano. Bienvenido, Steven. Hola Tania, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los presentes. Muy buenos días al equipo de la Escuela Superior de Guerra. Muchas gracias nuevamente por tenerme acá. Si yo te cuento un poco sobre mí, yo soy consultor en este momento de seguridad y defensa nacional. He trabajado con el Estado colombiano por más de 10 años en materia, con el Ministerio de Defensa, la Fuerza Militar y la Policía Nacional, desde el punto de vista de políticas públicas, y también obviamente he sido, digamos, docente e investigador de la Escuela Superior de Guerra y para otras instituciones más internacionales también. El libro del ciberespacio humano nace como una iniciativa de investigación a partir de la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra, a través de un debate que teníamos con varios compañeros desde, desde el punto de vista, digamos, desde la sociología, porque muchos de los que estábamos empezando, digamos, con el programa, no éramos técnicos puros 100%, como se dice vulgarmente. No éramos las personas que nos dedicábamos a analizar el código o a entender las normas NIST, o así como lo que muchas de las personas creen, que el ciberespacio son solamente una preocupación de los individuos que de TI y demás, individuos súper especializados en materia. Y yo les decía a mis compañeros que eso realmente no era cierto, que a la larga el ciberespacio tenía muchos componentes, y que uno de los componentes donde nosotros no nos hemos enfocado lo suficiente es en el usuario. Digamos, como pues muchas de las personas que estudian el ciberespacio saben, que uno de los grandes componentes del ciberespacio está la red de comunicación, la información, hardware, software, y también tenemos las personas, que es el que se dice comúnmente que es el eslabón más débil de la cadena. Entonces, este es un ejercicio dedicado a eso, a entender el ejercicio del ciberespacio como un entorno intangible creado que realmente es maravilloso, porque es el único entorno creado realmente por la humanidad. Digamos que nosotros en los dominios de la guerra, pues hablamos del espacio, el aire, la tierra, el mar, los ríos y demás, y los tratamos, digamos, como entornos de donde interactuamos y proyectamos poder. Pero por primera vez en la historia hemos creado algo, algo donde nosotros somos, por así decirlo, pues, con un poco de egocentrismo humano, los creadores, amos y señores de ese entorno. Entonces eso tiene mucha tela por cortar, entendiendo desde esa perspectiva. Digamos que esa fue la intención. Perfecto, Steven, muchísimas gracias. En esencia, entonces, este libro, aparte de ser un resultado de investigación demasiado acusado, nos presenta nuevos retos para poder repensar la manera en la que convivimos con múltiples cosas, no solo en la cotidianidad, sino, por ejemplo, en la manera de ejercer ciudadanía, la manera de interactuar con el Estado, incluso la manera de configurar las relaciones interpersonales. De manera particular, hace un par de meses leí algo sobre Estonia y me pareció muy relevante como la manera en la que confluyen muchas cosas y en esencia la ciudadanía digital. Y adicionalmente, entre los comentarios que hacía, eso fue una nota periodística, decían que era muy importante que los dispositivos o los programas que estaban configurados desde la inteligencia artificial tenían unos autoaprendizajes y podían de una u otra manera como generar otras maneras de hacer las cosas. Sin embargo, había una preocupación humana y era, bueno, ¿qué pasa entonces si ese autoaprendizaje quizás supera
el código inicial o lo que el programador quiso hacer en principio. Entonces yo quisiera, desde tu perspectiva y desde lo investigado, ¿qué hacer para que esa desconfianza quizá entre lo que pueda hacer la inteligencia artificial y su poderío, que en este momento no supera lo humano, qué hacer entonces o qué decirle a la comunidad, tanto académica como civil, qué sucede o cuál es esa perspectiva propia del autoaprendizaje, por ejemplo, de estos sistemas y cómo ello permite que el ciberespacio avance y que todas esas configuraciones humanas y ciberespaciales pues se sigan dando? Pues Tania, mira, yo creo que satanizar una herramienta como tal no es un despropósito. Sí, la inteligencia artificial es una herramienta más que estamos, ni siquiera estamos entendiendo realmente. Sí, estamos en una carrera, uno podría, digamos, en el campo de la seguridad equiparar una carrera de desarrollo nuclear en el pasado con la carrera del desarrollo de inteligencias artificiales. Y genuinamente no sabemos para qué la queremos. Decimos, sí, es que eso es muy bueno, eso nos facilita un montón de cosas, nos permite digerir un montón de información, automatizar procesos, acelerarlos. Pero lastimosamente, la historia de la humanidad ha demostrado que las herramientas terminan o pervirtiéndose o saliéndose de control. Lo mismo pasó con el TNT, lo mismo pasó con la energía nuclear. El problema no es la herramienta, sino, como se dice en inglés, weaponize la herramienta. Porque a la larga, la gran mayoría de los desarrollos tecnológicos terminan terminando en el campo militar. ¿Sí? Y esa preocupación ya existe. Si tú te vas, por ejemplo, a los debates de Naciones Unidas, hay un debate muy serio sobre los sistemas de armas autónomos letales. ¿Sí? Y hay cosas, y creemos nosotros, por ejemplo, como la cultura pop o el tema de la cultura del cine donde hablaba de Terminator, de esta máquina. Sí, es que ya ese debate está sobre la mesa. Hay un grupo mundial, un movimiento muy serio que se llama Stop Killing Robots. Y dentro de las cláusulas, por ejemplo, de los debates de Naciones Unidas está que uno no debería antropomorfizar las armas autónomas, o sea, no le pongas un cuerpo humano a un arma autónoma. Entonces, ¿cuál es el debate realmente sobre el entorno de inteligencia artificial que yo le digo a todo el mundo? Creo que nos estamos desenfocando del debate. Para mí, el problema real es el nivel de autonomía que le da esa herramienta. ¿Sí? O sea, quitar el middleman, quitar la persona del medio entre el hacer y la máquina o el sistema, lo como lo quieras llamar, sí, hay, es, tiene sus riesgos. Y hay que saber cuánta autonomía le vas a dar y para qué, ¿sí? Porque tú puedes tener un sistema semiautónomo, por ejemplo, donde sí, donde digamos se hacen ciertas cosas sin la supervisión, pero siempre vas a tener una persona detrás del botón o detrás de la pantalla verificando lo que esa máquina está haciendo, lo que el sistema está buscando y demás. Pero la posibilidad, digamos, de reinvención y de autoaprendizaje de esto de forma libre y descontrolada, a mí particularmente sí me preocupa muchísimo porque es que no lo estamos entendiendo realmente. Y si le sumamos otras tecnologías más poderosas como la computación cuántica y demás, pues sabrá realmente hasta dónde seremos capaces de llegar. Entonces yo creo que sí vale la pena un debate. Se vale la pena un debate de si el conocimiento por el conocimiento, el desarrollo por el desarrollo de forma libre y sin control es, digamos, necesario o hay que empezar a ponerle reglas a los límites de hasta dónde podemos, digamos, llegar en un paso a paso. Hace poco salió una carta, digamos, de varios expertos, entre los cuales estaba Elon Musk, donde decían, hagamos un alto y analicemos qué es lo que estamos haciendo, porque pues estamos yendo hacia adelante, pero no sabemos hacia dónde es adelante. Creo que ese es el debate. Y este libro, digamos, del ciberespacio humano, arranca con esa premisa y es, mientras no haya una inteligencia artificial lo suficientemente autónoma para reemplazar al ser humano completamente, lo que va a quedar al final es siempre una persona, ¿sí? De alguna u otra manera. Y si siempre al final queda una persona, al final siempre va a quedar, digamos, una voluntad o un interés, digamos, y un componente psicológico de por medio.
Si nosotros entendemos eso, podemos entender la forma en cómo muchos sistemas se comportan solamente desde la voluntad de su propio creador o el ejecutor. Digamos que eso es parte de las premisas también del libro. Perfecto, muchas gracias. Y en esencia yo creo que ese ha sido como uno de los principales debates que se gestan, no solo como en el común denominador de la ciudadanía, sino también incluso los debates propios, por ejemplo, en la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa. Hay muchos estudiantes que tienen muchas inquietudes al respecto y bueno, encaminan sus investigaciones, que es como lo deseado y lo ideal. Y algo fundamental que trae el ciberespacio, todo el tema de ciberseguridad y ciberdefensa siempre es lo multidisciplinar. Yo creo que eso es fundamental y es allí donde te tengo una pregunta respecto al tema del poder, las relaciones del ciberespacio y el capítulo 4 que específicamente habla de las relaciones ciberespaciales. Yo he visto a lo largo de lo que he podido investigar, por ejemplo, en mi rol como abogada, que el ciberespacio no me es ajeno en lo absoluto, todo lo contrario. Reviste entonces un nuevo reto, porque al final nosotros los abogados nos hemos pensado siempre desde el mundo tangible, desde qué hacer cuando una relación interpersonal es, no sé, difícil de conducir o cuando, por ejemplo, existe un exceso carnal violento o abusivo, hay una interacción física entre dos personas, pero ¿qué sucede cuando ellos se llevan un espectro no tangible como lo sería el ciberespacio? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la interacción entre usuarios o avatares, digamos de esa forma, se tergiversa o se lleva a un entorno bastante complejo para el relacionamiento entre las dos y, por ejemplo, qué puede hacer el Estado desde el uso del poder en por ejemplo, jurídico. Entonces, desde esa premisa, ¿cómo se visibiliza, perdón, entonces el poder y esas relaciones que se gestan allí desde un factor que es el factor sorpresa, que lo identificas ahí como relevante e importante? Entonces quisiera que nos contaras cómo se gestan esas relaciones y desde allí cómo también el mundo multidisciplinar y todo lo que existe confluye en generar también los entornos que respeten, por supuesto, los lineamientos humanos y de la civilización. Digamos que voy a empezar, eso es una pregunta digamos, muy amplia, pero voy a comenzar, digamos, el, digamos, listo, si el ciberespacio es simplemente una proyección, como el libro, pues es de nuestro planteamiento del libro, si el ciberespacio es una proyección de la voluntad de las personas, ¿cierto? Pues existe un concepto que es la ciberpersona, de alguna u otra manera, que es un concepto, digamos, que aún no se desarrolla muy bien en la academia internacional y tampoco se desarrolla en la legislación internacional, que es una, digamos, de las investigaciones que estoy desarrollando también, y es quién es el individuo en el ciberespacio, cuáles son sus, o sea, existe el concepto de ciberpersona, existe ese avatar como tal, tiene derechos o no tiene derechos, ¿cierto? O simplemente la vulneración de los derechos se genera porque en esa interacción, en ese entorno, tiene efectos en el mundo real, ¿sí? Es que es, digamos, el debate puede que suceda, sea un poco, digamos, obtuso o digamos, muy extraño, pero uno lo puede ver desde dos perspectivas. Si yo convivo en una comunidad, digamos, digital, y yo tengo una identidad digital, ¿cierto? ¿Qué derechos y obligaciones tengo en esa comunidad digital? Ese capítulo del poder, digamos, analiza un poco de eso, habla que hay dos tipos de poderes, pues, principalmente en el ciberespacio, extraciberespaciales e interciberespaciales, a partir de esas interacciones. Extraciberespaciales, todo lo que ocurre por fuera, interciberespaciales, todo lo que ocurre por dentro. Entonces, sabemos que la soberanía del ciberespacio es un concepto muy complejo. ¿Quién es soberano en el ciberespacio? ¿Quién tiene el control del ciberespacio como tal? Algunos dicen, no, el que tenga la infraestructura crítica en su territorio, ¿sí? O el Estado es soberano de las interacciones de los individuos que hagan dentro de su propio territorio. Digamos, si yo, por ejemplo, amenazo de muerte a alguien a través de redes sociales en Colombia, podría terminar con un proceso penal. O el tema, de, por ejemplo, de prostitución, de pornografía infantil. En otros países puede que eso no se dé. ¿Sí? Eh, Ahora, pero el data va mucho más allá de eso. Pero, ¿quién controla el ciberespacio más allá del Estado?
tenemos una estructura que se llama el backbone de la Internet, ¿sí? Y son, digamos, los servidores principales de almacenamiento, son los cables submarinos, las empresas son instituciones como la ICANN que controlan, por ejemplo, los dominios y demás. Entonces, eh, el control de ese entorno recae en unas instituciones particulares que superan al Estado o no. Sí, porque si, por ejemplo, IBM decide cerrar, no sé, su central de servidores y corta media América de información, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un Estado con relación a eso? No mucho. ¿Sí? Entonces, esas relaciones son las que están afuera, pero miremoslo desde el punto de vista sociológico adentro. Adentro del individuo, esa ciberpersona, que no necesariamente es un reflejo de ella misma, porque esa es una de las particularidades del ciberespacio, es yo me puedo desmaterializar, ¿sí? Yo hablo de una dilución de la identidad, y es, tú puedes ser Tania en ser, no sé, un hombre mayor de 40 años con una vida que no existe. O puedes tener múltiples, digamos, identidades que ninguna converge, ninguna es real. Y convives en comunidades, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo puntual. Mira las filtraciones que ocurren ahorita con el tema de Ucrania. ¿Sí? Había una comunidad pequeña de individuos, ¿cierto? Con identidades desconocidas que tenían un código de, digamos, de convivencia, de secretismo, de compañerismo, de ayudarse mutuamente. Si uno lee varias de las entrevistas de los implicados, se siente eso. Entonces, sí hay un concepto de comunidad digital. Y hay unas normas. Había un individuo que era el que filtraba la información, que era Teixeira, que asimismo servía como líder de esa comunidad y administrador de esa comunidad. ¿Sí? Entonces él decía quién podía entrar y quién no podía entrar, qué tipo de información entregaba y qué tipo de información no entregaba. Y le obligaba a esos individuos que estaban en esa comunidad a tener ciertos comportamientos, a leer la información, a debatirla, a no entregarla a los demás. Lo mismo sucede y se replica múltiples veces. Los administradores, digamos, de las plataformas tienen control sobre los individuos, o tienen poder. Cuando tú aceptas los términos, por ejemplo, de Instagram o Facebook o Twitter o cualquier otra cosa, tú aceptas los términos y condiciones del servicio. Eso ya en sí mismo es un ejercicio de poder hacia el consumidor, ¿sí? Porque tú tienes dos opciones, o tú cumples lo que te digo, te vas. Entonces es una relación un poco dictatorial, pero sucede. Entonces, entender esas dinámicas de poder son muy importantes, te voy a decir por qué, porque de la misma forma funcionan las comunidades oscuras en los mercados, por ejemplo, la web, o funciona la forma en cómo se comparte información filtrada, o se comparte la forma en cómo se recluta gente a través del ciberespacio. Entonces, miremos, lo vemos desde ese punto de vista, tiene un componente de la seguridad gigantesco, o el mercadeo también, por ejemplo. Sí. Si tú entiendes quién es el líder de una pequeña comunidad, pues no tienes que enfocarte en convencer a toda la comunidad de enfocar un solo producto. Enfócate en el líder y el líder se encargará de venderlo por ti. Es exactamente, digamos, ese es el punto de vista del ejercicio del poder psicológico en el ciberespacio. Perfecto. En definitiva, digamos que y lo que recorre cada uno de los capítulos es bastante importante y nos presenta, digamos, y nos exhorta incluso como a seguir indagando porque yo sé que este tema es bastante gigantesco y reúne múltiples y variadas miradas. Y en ocasiones el ciberespacio o el tema ciberespacial siempre se ha arraigado como a los técnicos o como a los que saben de tecnología, pero al final no solo se repercute ahí, sino tiene un impacto adicional y se masifica en el solo hecho de tener nuestro dispositivo todos los días e interactuar de manera constante, pagarlo todo por allí, hacerlo absolutamente todo por allí, que en ocasiones nosotros damos por sentado todo lo que tenemos, es decir, todos los avances tecnológicos ya son parte de nuestra vida, ya hay niños que ya crecen
digamos que con la interacción primaria con un celular, es decir, no conocieron nunca la desconexión. Entonces, en ocasiones tampoco existe como la manera de también decirle a la comunidad cuáles son esos riesgos que pueden existir y justamente es donde se hacen o se dan esos ataques cibernéticos e incluso no solo a las infraestructuras críticas, no sé, por ejemplo, las cadenas de suministro, sino también a los datos de cualquier persona y con eso se pueden cometer bastantes delitos. Entonces, una de las cosas que a mí más me ha inquietado como de este tema en general es qué hacer con la comunidad, porque al final es bien importante, digamos que enseñarles o contarles qué es lo que hay, pero también exhortarlos a tener me acuerdo mucho que se llama como ciberhigiene, ¿no? Y también como el respeto a sus datos y también como la manera de utilizar esto en debida forma, porque incluso hay muchas personas que satanizan el tema tecnológico, incluso en alguna ocasión tuve alguna conversación con un colega y decía, no, ya la inteligencia artificial nos está quitando el trabajo, ya abogados ya no vamos a hacer, nos toca dedicarnos a otra cosa. Yo decía, pues no, al final la interacción humana también es importante, por ejemplo, para la decisión en derecho, pero entonces satanizar no es la respuesta. ¿Cuál sería entonces la respuesta para que las personas puedan interactuar bien con el ciberespacio, nuestra relación no sea tan compleja y que al final, por ejemplo, nuestros datos no siempre estén a merced del otro? Mm, Esa es una gran pregunta. Yo creo que en este momento, digamos, en un mundo hiperconectado, hay muy poquitas personas que no hacen parte del ciberespacio. O sea, ya olvídense, o sea, la gran mayoría de personas están conectadas desde lo más básico, desde un celular hasta un computador portátil, las empresas y demás. Yo creo que el principal consejo es entender su responsabilidad como usuario. Es que mira, tú imagina, tú no le entregas las llaves de tu casa a un desconocido, ¿sí? O sea, tú no vas por la calle diciendo a un desconocido, tenga, tome mis llaves de la casa. O tú no vas por ahí por la calle diciéndole a la gente, ¿sabe que tenga 1 millón de pesos? Es que hoy por hoy, digamos, los datos son eso. Los datos son o las llaves de tu casa o son dinero. Y no solamente dinero desde el punto de vista de tu cuenta bancaria, es que el metadata y las empresas se lucran de tu información personal sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta, porque es que en esa, tenemos un comportamiento, por ejemplo, y digamos que eso también es mea culpa, porque yo también incurro en eso, yo creo que casi todo el mundo es, vos instalas una aplicación y vos no lees los términos y condiciones de eso. Es que uno que se pone a leer un contrato de términos y condiciones de una aplicación cuando lo que vos necesitas es escanear un código QR. Pero rápido, ¿sabes? Porque es que el ser humano en esta modernidad todo es ya, todo es ya, todo es ya fan, todo es inmediato. Entonces en esa inmediatez nos hemos vuelto laxos, ¿sí? Y eso le pasa a todo el mundo, al ser humano común que digamos, y eso que ya hay un poco más de cultura. Yo quisiera saber cuántas personas multimillonarias hay ahorita con jeques árabes que tenían una fortuna enterrada por allá en Ghana y que no la podían sacar y que, sí, o sea, con el deseo de la gente, con el imaginario de la gente, con el desconocimiento de la gente. Yo creo que la gente está tomando cada vez más conciencia. La gente por lo menos ya sabe que cuando llega una carta nigeriana, pues, o sea, ya sabemos que ese es un personaje que te quiere robar al menos una platica de por medio, ¿sí? Si no es más. Pero va mucho más allá de eso. Por ejemplo, hay errores que la inmediatez nos hace cometer que son fatídicos. Compartir información, por ejemplo, privada de las empresas o las instituciones vía WhatsApp, ¿sí? Y es que necesito la información ya, 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 ya. ¿Y qué? ¿Y a usted quién le dice que esa información no se puede reenviar, no pueden dar un mal uso? ¿Quién controla esa información? ¿Sí? WhatsApp termina teniendo una empresa detrás, donde queda el repositorio de esa información y demás. ¿Cuál es el nivel de sensibilidad? ¿Tiene accesos privilegiados o no? Entonces, yo creo que lo importante es ser consciente de la herramienta y de lo que le estás otorgando de permisos a esas herramientas. Y también, como tú dices, tener temas importantes como ciberhigiene, pues actualizar los sistemas de información. Eso, digamos, me acuerda mucho cuando yo estaba pequeño, que llegaba uno que abría Windows 98 o 94 y le decía actualizando.
2, 3 horas actualizando y eso era ahí corriendo, eso no, ¿qué me voy a poner a actualizar esto? Qué pereza, no, actualizando después, y uno se iba y se saltaba los parches de actualización, no, eso es importante porque es que nadie, los sistemas no son perfectos y como existen desarrolladores de programas, existen personas encargadas a explotar los errores humanos en la programación de esos programas. Y por eso es que salen constantemente, digamos, malware, y salen constantemente otro montón de cosas. Y el ser humano es muy ingenioso porque siempre busca la manera de afectar, o sea, de atacar el eslabón más vulnerable, que son las personas. Y por eso hablamos de ingeniería social. Mire, es increíble el nivel de sofisticación a la cual están llegando. Hace poco me llegó un mensaje de, de una institución, de una de mis instituciones bancarias, que yo había hecho una transferencia, me llegó por mensaje de texto, ni siquiera por un número telefónico cualquiera, me llegó por estos números cortos, 8.000 algo, que yo había hecho una transferencia, que por favor verificara la información y mandaba un enlace, y yo me ponía a comparar el original y el ficticio, y eran exactamente iguales. Entonces, el criminal se sofistica porque también aprende. Entonces, el usuario tiene que aprender. ¿Sí? Y yo creo que es un trabajo no solamente de las instituciones laborales para enseñar a sus usuarios, ya los colegios tienen que tener por lo menos enseñanza en el tema del buen uso del ciberespacio. Es que cuánta información no hay para los niños afuera y los susceptibles, por ejemplo, que ellos son. No sé si tú te acuerdas, por ejemplo, es que mira, yo creo que es que tenemos un serio problema genuinamente de que tenemos, por ejemplo, el tema de los niños, a mí me encanta tratarlos en ese sentido porque me parece que están hiperconectados sin control, ¿sí? Y están expuestos a unas cosas macabras que uno no alcanza a imaginarse. Ese juego de la ballena que salió hace poco, 2, 3 años, eso es una sola muestra de lo macabro que tú puedes llegar a ser, ¿sí? Y el tema, por ejemplo, mira, el bullying hoy por hoy ya no es un bullying de que llegabas al colegio y los 2, 3 amiguitos no te hablaban o te golpeaba un personaje, lo que sea. No, ya hoy te destruyen por redes sociales toda tu vida, toda tu familia. ¿Sí? Entonces eso está creando fenómenos que realmente tenemos que ser conscientes de esos, desde las instituciones de educación hasta el país para adelante. Entonces yo creo que es parte de eso. Tal cual, lo que tú dices, yo siempre lo he pensado desde la perspectiva de la educación, porque la mejor manera de mitigar un riesgo, unos riesgos tan grandes, es con la prevención. Y justamente nos hemos dado cuenta que siempre atendemos es el error, el problema, el ataque, o sea, cuando ya existe, cuando el daño está hecho. Y la solución está en prevenir, en decir, oiga, así como tenemos clases de ética, pongamos una clase de higiene en el ciberespacio, una cátedra al respecto, pero entonces tenemos también un problema y es que los detractores de este entorno ciberespacial siempre lo han satanizado como, no, es que, por ejemplo, siempre lo he visto, varias personas, incluso mis abuelos o mis papás en ocasiones les da miedo pagar un recibo por PC, dicen, no, pero es que qué tal que se pierda el dinero, les he dicho como, no, mira, utilizan eso, por ejemplo. No, qué tal que se pierda el dinero y después yo qué hago, yo prefiero tenerlo en el bolsillo, así lo puedo contar, así lo puedo ver. Entonces siempre hemos estado arraigados a lo tangible y pasar o cambiar, incluso los profesores de los niños siguen siendo personas ya de una edad adulta que el tema ciberespacial hasta ahorita lo conocen, entonces pese a que sí es importante, necesitamos también, digamos que, referentes, siento yo. Cuando uno identifica algo que lo atrae, uno aprende más rápido. Solo que en ocasiones, por ejemplo, en las noticias, nos venden el ciberespacio también como algo súper satánico, como algo que, mejor dicho, no vamos a poder controlar nunca y nos van a reemplazar las máquinas. Entonces, justamente es ahí donde no solo es la comunidad, no solo es el docente, sino incluso los medios de comunicación quienes tenemos la tarea al final de decir qué es lo que hay, qué hacemos con lo que hay y cómo podemos prevenir que esto que existe no se convierta en un peligro a posteriori.
yo creo que es que, digamos, todas las evoluciones tecnológicas tienen detractores, ¿sí? De las generaciones entre todas. A mí me pareció muy interesante, digamos, un cartel que vi hace mucho tiempo de una propaganda en contra de la luz eléctrica, ¿sí? Sí, o sea, eso es una cosa que uno hoy por hoy dice, pero por Dios, o sea, ¿cómo alguien estaba en contra de la luz eléctrica? Sí, alguien estaba en contra y había un movimiento en contra de la luz eléctrica. Y seguramente también lo hubo de los teléfonos o de los aviones y todo sucesivamente. Yo creo que los cambios generacionales que son inminentes en sí mismos llevan a la aceptación tácita de las tecnologías. Nuestros abuelos no bancarizaban, o sea, ellos guardaban la plata debajo del colchón en efectivo. Enseñarle a un abuelo a manejar una cuenta de ahorros, personas que ya tienen de 80 años por arriba, eso no tiene sentido. O sea, que vaya un cajero y saque la platica, no, no, mijo, yo la guardo en el cajón de la mesa de noche. Sí, toda la vida la guardaba así y eso pasa. Los papás, digamos, o los hijos de esos abuelos ya son más conscientes de que existe un computador y un celular, entonces van incursionando a una velocidad más moderada y saben que pueden pagar, no les pasa nada porque ya lo intentaron y lo probaron. Nosotros, digamos, la generación que se vino después de nuestros padres, eh, somos una generación desde cambio, que pasamos de lo análogo a lo digital, entonces vivimos los dos mundos. Y es increíble hoy, las generaciones de hoy nacen como enchufados. O sea, es impresionante. Yo hace poco estaba en la casa de una amiga y el niño no sabe hablar, pero sabe cómo pasar una imagen de una tablet. Yo digo, pero ¿cómo hacen? O sea, la naturalidad con que las tecnologías ven incorporadas en su comportamiento, eso ya no tiene marcha atrás, ya no tiene reversa. Y hemos tenido, digamos, en esos detractores, yo creo que el desconocimiento ha hecho que se haya pervertido nuevamente la herramienta. Pero es que también tenemos unos, digamos, referentes muy perversos. Es que, digamos, la exposición constante, por ejemplo, ¿cuál es el referente principal del común denominador de las personas al ciberespacio? Las redes sociales, ¿sí? O sea, tú no hablas con una persona normal de la calle sobre el backbone de la internet o las interfaces o los riesgos no, o el VPN, no, ni siquiera existe, ¿sí? Son ciberespacio igual redes sociales. Entonces aquí el debate no es sobre el ciberespacio, es sobre contenido, ¿sí? Sobre qué hay en el ciberespacio, y eso es un tema muy diferente, ¿sí? Es muy distinto. Tú puedes tener cosas muy buenas, puedes tener cosas de desinformación, puedes tener cosas macabras, puedes tener cosas que le estén lavando la cabeza a una generación completa y así sucesivamente. Entonces, claramente van a haber detractores. Entonces, los padres optan por desconectar a sus hijos para aislarlos de un entorno perverso, sí, que está descontrolado, pero la realidad es que eso es incontenible. ¿Tú cómo vas a aislarte del ciberespacio a una generación que antes de hablar ya sabe cómo manejar una tablet? Es imposible. Entonces, en vez de aislarlo, enséñale a distinguir el contenido, enséñale a manejar la herramienta, ponle límites al manejo de la información. Eh, por ejemplo, y esto es una pregunta para el público, piensen ustedes cuántas horas de pantalla le ponen a sus hijos en el día. Sí, y yo no soy crítico de las formas, digamos, de educar hijos, porque pues yo no tengo hijos, pero cuánta interacción humana y cuánta tablet tienen los niños en el día a día comparativamente hablando. Y digamos, en esa interacción de las tablets, sí, les tienen permisos de acceso o no. Canales, por ejemplo, programas, por ejemplo, como YouTube. YouTube tiene un formato que es YouTube Kids, por ejemplo, que solamente te permite ver cierto contenido. ¿Cuántas personas se preocupan por eso? O simplemente les ponen eso y dejan que vayan pasando y los niños vayan hundiendo y eso es como una esponja. Eso absorben lo que sea sin cuestionarse. Entonces, pues, o sea, no. O sea, creo que el problema es un problema de desorden, ¿sí?
en la administración del contenido más que cualquier otra cosa. Así es, en definitiva, el tema es, como lo decía con anterioridad y tú lo predicabas, una cuestión de inmediatez, de desconocimiento, incluso de desatención, que sin lugar a dudas debe ser mitigada y en lo que nos compete o nos corresponde, por ejemplo, es bien importante seguir generando este tipo de investigaciones que permitan al mundo académico entender un poco estos conceptos que en ocasiones ni siquiera tienen un consenso científico, es decir, no todos tienen el mismo, por ejemplo, concepto de lo que es el ciberespacio y que pese a que eso no es pues la última palabra, sí empieza a permitir que todos tengamos un común denominador en lo que respecta a saber qué es y cómo se actúa, con lo mismo para saber cómo prevenirlo y atenderlo. Entonces, en esencia, pues agradecemos infinitamente tu participación como investigador de este libro, también por todo lo que nos has explicado, nos has comentado conversatorio porque sin lugar a dudas es muy importante y bueno, quedamos siempre supremamente atentos a tus investigaciones, a tu participación y ahí en torno a todo lo que tú hagas vamos a estar supremamente atentos, así que bueno, te dejo para el cierre, para que nos exhortes también a estar muy pendientes de tus investigaciones y a leer este libro tan pero tan interesante. Tania, muchas gracias por la invitación. Invito a que no solamente hagan uso de la investigación mía que desarrollé en la Escuela Superior de Guerra, sino de otras investigaciones que son muy valiosas. Realmente invito a las personas que piensen, digamos, de una forma diferente y sobre todo, mira, yo le hago una invitación muy especial a los tomadores de decisiones y desarrolladores de política pública hoy por hoy. Sí, y es porque ellos también están en un cambio generacional y también deben entender el ciberespacio como un componente importante. No pueden abstraerse de eso y entenderlo solamente como un elemento de TI que solamente compete a unos pocos es un error garrafal. Entonces Colombia está evolucionando como país, está integrándose en una dinámica globalizada, pero podemos llamar una globalización mucho más acelerada y requerimos que los tomadores de decisiones entiendan ese concepto también. Entonces los invito también a eso. Tania, muchísimas gracias. Les deseo el mayor de los éxitos en esta feria internacional. Muchas gracias, feliz y que estés muy bien. Hasta luego.